¿Quién eres tú? ¡Ah! Sabía yo que esto iba a pasar. Claro, es que... Espérate, hay que darle para atrás. No, no, espera. No. El segundo por aquí, por la derecha. Ya tenía un poquillo más de pelo, no tenía barba. Claro, es que ha habido un cambio físico importante. ¿Eso suena el silencio? Yo qué sé, a lo mejor fue después de caerse con lo del hombro cuando dijo eso. Y se dio también en la cabeza. ¿Quién dijo eso? Raúl. Raúl. Eso del silencio. Más quisieran eso. Muy bien. ¿Esto qué año era? Esa maqueta se grabó en el 2009. Joder, has cambiado, ¿eh? Un montón. Un montón, sí. Joder. Es broma, ¿eh? De hecho, empecé a dejarme barba para compensar. Qué montón de gente era ahí en el grupo, ¿no? 4. Ah, vale, que es que en esta foto hay un montón de... Eso Medina Zara. Ah, vale, pero es que como no tengo las gafas puestas... Señora, ¿por qué se llama? Ya me he puesto las gafas. Claro, así decía yo, y estos melenudos que pegan con esto. Vale, vale. Entonces, ¿se te quedó ahí la espinita? Sí. Yo hubiese dado 5 años de vida por haber vivido un año el rollo este de la música chula, ¿sabes? Wow. Sí. ¿Y cómo lo gestionas esa...? Pues aguantándome y enrabitándome, duchándome así con las rodillas cogidas, como dice Joaquín Reyes cuando me da. Y ahora sí, así, balanceándote. Dándome pena a mí mismo, no, bien. Ahora, lo que no tengo claro es si después del homenaje a los secretos igual vuelvo a comprarme algún tipo, una guitarra de estas clásicas españolas que hay, que para que de vez en cuando pueda cantar alguna canción por ahí en algún sitio, eso sí que está chulo. Lo que pasa es que me da mucha pereza, ya te digo, volver a un grupo ahora y ponerte a ensayar, y luego que me entre el rollo de empezar a componer y que... No, prefiero dedicarme a otras cosas. Joder, lo tienes clarísimo. Que son de menos riesgo. Sí. ¿La literatura es de menos riesgo? Bueno, no creo. Porque ahí eres tú solo. En un grupo hay más gente, si lo hace mal, a la que echarle la culpa, ¿no? La literatura no, la literatura eres tú contra el mundo. Claro. No, está bien. 9 libros son los que has escrito, ¿no? 9. O sea, 8 publicados y uno... Y ahora el que acabas de terminar. Uno en pretemporada, sí. Estoy haciendo estiramientos a ver cómo se enfrenta al mundo. ¿Cómo está la industria en estos momentos? Porque muy buena fama tampoco tiene la industria literaria. Llevamos un tiempo que los datos dicen que se lee mucho más en España ahora que antes. En la literatura infantil y juvenil hace ya un tiempo que tienen un boom importante. Y los propios libreros, por ejemplo, dicen que los números en venta han subido, sobre todo a raíz de la pandemia. Fíjate, parecía que antes de la pandemia no existían los libros, ¿no? Bueno, no teníamos ese momento para parar a leer. Y bueno, al igual que reforzó otras muchísimas cosas, el tema de que nos encerraran en casa, la lectura fue uno de los boom. Y bueno, el mundo editorial, pues mira, hace mucho ya que el mundo editorial, bajo mi punto de vista, está tomando un camino equivocado en cuanto a los libros que se publican, a ciertos libros que se publican. Pero claro, cuando saco el tema también digo que no podemos olvidar que es un negocio, es una empresa, son empresas que necesitan dinero. Lo que me preocupa es dónde invierten ese dinero que ganan. Hay miles de personas en España que están esperando, hablo de novelistas. Sí. Novelistas, de poetas, poetisas, cuentistas, ensayistas, que están esperando una oportunidad, y quizás las editoriales deberían prestar atención a ese tipo de creadores en lugar de ir buscando al famoso de turno, al periodista que ya tiene muchos seguidores en redes, o a youtubers, o estos supuestos creadores de contenido que los buscan para publicar algún tipo de libro y que quizás ni siquiera ellos escriban. Ya te digo, entiendo que la parte empresarial
Lo que no entiendo es cómo invierten en esos beneficios que consiguen, quien los consiga, ¿no? Las editoriales que las consiguen. Hay que tener en cuenta que somos pececitos en un océano enorme de gente que escribe. No todos los que publicamos escribimos cosas a lo mejor que merezca la pena para ciertas editoriales, o ni siquiera lo leen, porque las editoriales ya saben cuál es su línea y lo que tienen que, a quién tienen que llamar, a qué puertas llamar, a qué personas llamar para que le escriban algo. Pero bueno, mira, hace poco publicó Arturo Pérez Reverte un artículo en prensa, un artículo de opinión que lo dejaba claro. Incluso a ciertos autores que ya conocidos en este país, las editoriales los tratan mal. Hay editoriales que te publican un libro y luego no hay un seguimiento y un esfuerzo detrás para que ese autor o esa autora que ha publicado con ellos se le dé visibilidad a su obra, y me parece un error invertir tu dinero en algo para que luego tú mismo no impulses la venta de ese producto. Me parece un fallo grande, ¿no? Pero algo debemos estar haciendo bien entre unos y otros para que las cifras de lectores han subido, sí. ¿Tú cómo ves el tema este de las editoriales en las que eres tú el que paga porque te saquen un libro? La autoedición, sí. Sí. Bueno, se llaman editoriales, no lo son. Bueno. El nombre editorial, este tipo de editoriales no deberían tenerlo, ¿no? Lo decía antes, si una persona escribe una obra y ninguna editorial tradicional la quiere, esta persona lógicamente espera ver su obra en la calle. Luego ya que esa persona decida pues el número de ejemplares que se quieren sacar, ¿no? Pero no veo, vamos, lo veo perfecto. Yo empecé así, bueno, y de hecho, salvo una de mis novelas, he seguido haciéndolo así, y muchos autores que ahora mismo ya gozan de cierto prestigio empezaron así. Yo siempre pongo el ejemplo de Eloy Moreno, el autor de Tierra, Invisible, Redes. Él publicó la primera novela que sacó, digamos, que tuvo cierta importancia, fue El bolígrafo de Gel Verde, y fue una novela que él se pagó, una edición que él se pagó. Pero creo recordar que la historia fue que este hombre se empezó a mover por todos sitios y vendió miles de ejemplares. Claro, ese es el motivo por el que supongo que alguna editorial en su momento dijo: vamos a fijarnos un poquito en este hombre a ver qué pasa, a ver qué tiene para ofrecer, ¿no? Como hay historias de esas en la música. Andy McDowell, Andy McDowell es la actriz. Es la actriz. Andy McDonald, creo que se llama, que es una chica inglesa. O el propio Pablo Alborán. Estas personas se hicieron famosas porque en YouTube sus vídeos en los que subían cantando tenían muchísimos seguidores. Entonces, a raíz de ahí fue cuando la industria se fijó en ellos y le ofrecieron un contrato, ¿no? La autoedición es tan digna o más que la editorial tradicional. ¿Qué ocurre? Que sí es verdad que la autoedición, como no hay ningún filtro, el filtro es uno mismo, y lo que tus amigos te hayan podido comentar de lo que le has dado a leer, ahí nadie dice que todo lo que se autopublique tenga cierta calidad literaria, ¿no? Pero bueno, ahí ya está el riesgo de cada uno, de cada persona. Una persona que tenga una novela, un poemario que ofrecer, si lo saca todo editado, resulta que luego no vende lo que esperaba, o que si saca un segundo vende mucho menos que el primero, es que algo ahí es que no falla, ¿no? No me gusta que haya gente, y aquí en Jaén Ciudad la hay, no me gusta que haya gente que crean que porque una novela salga autoeditada o un poemario salga autoeditado no tiene por qué ser bueno. No tiene nada que ver. Pero claro, siempre hay jueces del arte ajeno dispuestos a decir en público este tipo de barbaridades. Exacto, es que hay gente para todo. Tenemos jueces siempre mirando lo que uno hace, ¿no? Hasta que algún día llegue algún valiente y le diga a esos jueces si lo que ellos hacen o sus formas de hacer este tipo de comentarios, pues sientan bien, hacen daño o no hacen daño, porque igual deberían darse algún puntillo en la boca, ¿no? Claro, pero sí es verdad que ahora todo el mundo escribe, ¿no? Parece que hay una moda. Sí. Todo el mundo quiere tener su libro escrito. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Si a mí me gustase la pintura, imagino que alguna vez uno de los sueños que tendría es montar mi propia exposición en algún sitio, ¿no? Bueno, ¿por qué no puedo montarla? ¿Porque no tengo una galería detrás? O si tuviese un grupo de música, ¿no?
¿Qué me estás diciendo? ¿Que yo no puedo dar un concierto o 50 conciertos al año porque no tengo una discográfica detrás? Claro. ¿Quién me dice a mí que soy bueno o soy malo? Tú déjame que yo haga Déjame lo que vivir. quiera. Claro, porque Claro. todos estos jueces de los que yo hablo no quiere decir que le gusten a todo el mundo. Entonces, piensa un poquito ese ego que va 5 pasos por delante de ti, bájale los humos a ese ego y deja que la gente cree sus cosas, sus propuestas. Porque de esa forma, luego con cierto comentario, incluso esta gente, todos cuando hemos empezado a hacer algún tipo de creación artística, hemos necesitado consejos, apoyo para mejorar. Pero esta gente se cree que si alguien, no sé, por ejemplo, es malo escribiendo relatos, no tiene derecho a ver esos relatos publicados en un libro. No, déjalo que siga o déjala que siga y déjala que mejore. Pero déjala que mejore con ayuda. Claro. No criticando lo que hacen, diciendo, este puede publicar, este no puede publicar. ¿Tú quién eres para decir ese tipo de...? Claro, que si no te gusta no lo compres. Así de sencillo. Y listo, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto que hay películas, series, novelas, grupos que han tenido mucho éxito y si te paras a analizarlo son malos, ¿no? Pues bueno, a mí no me gustará, a 5 millones de personas les gustarán, no tendrá ese producto final, no tendrá lo que yo espero, pero para otros 5 millones de personas sí puede que lo tengan, ¿no? Claro, es Ahí que está al final todo tiene su público, Claro. mayor o menor, ¿no? El famoso ejemplo de 50 sombras, la novela aquella que salió, ¿no? Calidad literaria, pues bueno, a lo mejor no tiene ninguna, a mí me da lo mismo, pero el éxito comercial está ahí. Claro. ¿A qué le llamamos calidad literaria? ¿A escribir como Quevedo? ¿Como Lope de Vega? ¿Como Gabriel García Márquez? ¿Como el último libro de Mario Vargas Llosa que yo me he leído y que no he podido pasar de la mitad? Y estamos hablando de un premio Nobel. Hombre, no. Hablando de premios, eso es otra rifa, ¿no? Bueno, los premios que no se nos olviden que son... Vamos a hablar de premios literarios, de premios reales, no de ¿cómo se llaman? Los grandes premios en literatura en España no son concursos en sí, son, digamos, no encargos, pero sí se sabe ya quién va a ser el finalista por esa parte comercial, que repito, entiendo. Los premios literarios, que no se nos olvide que es la opinión también de un jurado, y a lo mejor depende qué línea suele tener ciertos premios, ¿no? Porque hay premios en los que el jurado, pues a lo mejor les gusta más novela histórica o novela de época, novela clásica o novela de tal género, y hay unos géneros porque siempre que concursen por ahí no van a conseguir nada en esos premios, ¿no? ¿Que hay intereses? Pues seguramente. Yo ya recuerdo haber leído alguna vez un artículo en el que, no sé si era un premio literario de Ciudad de Valencia o el del Mediterráneo, en el que incluso constructores de la zona influían porque un familiar suyo había concursado. Madre mía. O sea que hay 50.000 cosas, ¿no? Pero bueno, aún así, los premios son premios. Lo bueno de los premios es que te dan a conocer en ciertos sectores. En tu propia tierra, cuando alguien gana un premio, pues lógicamente para la siguiente novela que escriba, o poemario, lo que sea, es un reclamo más para que la gente se acerque a ti y te lea, si nunca te ha leído. Claro. Lógicamente la parte económica también es importante, los premios. Lo que pasa es que los premios tienen un problema muy grande para los escritores. Tanto sean pequeños, medianos o tal. Y es que corremos el riesgo de pensar que algunos premios no son importantes porque no los ganamos nosotros. Y si alguna vez ganamos un premio que no es importante, lo convertimos en el puñetero premio Nobel de literatura. Esa es la parte que no me gusta a mí de algunos colegas. El ¿no? inflar los méritos. Sí, el inflar los méritos y... No sé, a ver cómo lo digo para que no moleste, porque no quiero que esto moleste. A ver, ganar un premio siempre requiere que antes de eso haya una calidad literaria en la obra que has presentado, ¿no? Por supuestísimo, por supuestísimo. Pero no me gusta ver que hay gente que... Eso lo he visto aquí, lo he visto en Galicia, lo he visto en Cádiz. Sí, en todos lados. En muchos sitios. No me gusta que alguien desprestigie un premio
yo puedo desprestigiar un premio, pero en petit comité, con mi familia, con mi amigo, allí tomándonos una caña, ¿no? Pero hombre, irme a una red social y decir, bueno, es que tal, es que esto, no sé. Todos nos queremos mucho, todos tenemos, como decía, el ego famoso, lo tenemos todos, yo lo tengo. Lo que pasa es que yo soy de las personas que utilizan el ego, de mi límite corporal no sale, porque lo que quiero es que ese ego me ayude a mí a mejorar en lo que hago. Sea escribir, sea ser mejor persona, o sea ayudar o dar algún consejo a otra gente que me lo pida. Los concursos son necesarios, pero... Los premios son malos hasta que te lo dan. Exactamente. ¿No? Es lo que quieres decir. Exactamente. Sea mayor cantidad económica, sea menor cantidad, parece que cuando lo ganan otros no son tan importantes y que cuando lo ganamos nosotros, ya te digo, es poco menos que nos merecemos un homenaje nacional, ¿no? Pero bueno, hay gente para todo. Te voy a putear un poco. ¿Te has presentado al premio de novela de Diputación? No. ¿Te presentaría? No, porque uno de los requisitos es tener como máximo una novela publicada, y yo ya tengo 8, o sea que no, vale. No podría. Además, no sé con quién le hablaba hace poco, Diputación debería ir tomando nota con estos premios en la parte de la edición final del premio ganador. Porque no puede ser que todas las cubiertas de los premios de novela de Diputación, por ejemplo, sea la misma cubierta que el reloj del edificio. Y luego encontrarse también con que la mayoría de edición de esos libros ganadores están guardados en un almacén, no tienen distribución. No tienen Así salida. que yo desde aquí mando, para quien lo quiera oír, que quizá Diputación lo que tiene que hacer es darle esa parte, ponerse en contacto con, ahora que han abierto al ámbito regional, ponerse en contacto con una editorial andaluza y que ella sea la que gestione la parte de la edición, para que un autor de Huelva, si gana, la gente de su tierra pueda comprarlo, o si yo conozco a ese autor de Huelva y soy de Almería, pueda comprarlo en Almería, ¿no? Faltan también concursos en Jaén provincia, ¿eh? Lo que pasa es que volvemos a la misma, la literatura es un mundo que da tan pocas alegrías a los editores y a los escritores y básicamente a todo el mundo, que es muy difícil poner concursos en marcha. En Úbeda el certamen de novela histórica lo mantienen porque hay un grupo de personas que están trabajando un año entero detrás del concurso. Ahora tiene un premio económico importante, creo que son 20.000 euros, y es Pido Freire, la que lleva también siendo varios años la directora, la presidenta del jurado. Pero es que es la misma pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Eso súmale también al poco interés. Ahora, en breve, el viernes empezó la Feria del Libro en Jaén. Veamos qué libros son los que se venden. ¿Por qué? Porque la gente va a la librería a comprar lo que ve en redes, lo que las grandes editoriales publicitan, y poco o nada se gastan en autores locales, por ejemplo, o en autores provinciales. Que eso es lo que me falta a mí en esta época de la Feria del Libro a nivel provincial. Una especie de feria del libro itinerante, digamos, por toda la provincia, para que podamos mostrar lo que hacemos, ¿no? Porque los que nos movemos por este mundillo, cada vez que saca una novela es perder dinero, y lo sabes desde el minuto 1, y aún así la sacas. Tienes que desplazarte, tienes que buscarte tus presentaciones, tienes que convencer a alguien que tu libro merece la pena presentarlo en su localidad. Ahora busca a alguien para que se lo lea, y que sea alguien que no te conoce de nada, le hagas pasar por el mal trago de si me va a gustar o no me va a gustar lo que me están dando para leer, ¿no? Es divertido, pero es muy trabajoso, y yo mismo cuando terminé de escribir El verbo y la carne, mi última novela, yo me estuve replanteando muchas cosas y decir, bueno, yo puedo escribir mal o bien o mal o tal y que cual, la gente le puede gustar lo que yo escribo, pero si no soy capaz de hacer que alguna editorial se fije en lo que yo hago, ¿para qué voy a seguir con esto, no? Porque sé que cuando saque novela es repetir otra vez lo mismo, sin saber si la edición se va a vender. Sí, si autogestión no se va a vender. todo el rato y... Claro. Y si tienes que comerte los libros que saques. Claro. ¿Y la Feria del Libro de aquí crees que da suficiente espacio a los autores jiennenses? Sí lo da, pero es que volvemos a lo mismo. El objetivo de la Feria del Libro es vender libros. Yo lo que haría, el año pasado tuvo espacio, bueno, todos los años tiene, este año creo que han ampliado el espacio para los autores locales con más presencia en firmas, algunas presentaciones. Pero es que yo creo que la Feria del Libro en Jaén Ciudad, por ejemplo,
deberían plantearla de otra forma y hacer una feria del libro generalista, como la que se hace en todos lados, y en una época aparte, totalmente diferente fuera de estas fechas, es crear una especie de feria a nivel de nivel local o nivel provincial. Para que los protagonistas seamos los autores de Jaén y provincia, ¿no? Porque querer competir con la youtuber de turno, con el escritor famoso que viene, ¿no? a vender libros aquí, a hacer filmes, a hacer presentaciones, es absurdo. Y si la gente cuenta con, pues no sé, con 30 euros para gastarse en una feria del libro, en el momento que se compre esos libros que digo que son más conocidos, no va a tener un euro para gastarse en los libros nuestros, ¿no? Se echa un poco de menos ese impulso, y no sé yo si también la división, o bueno, división no, la poca unión que hay entre los literatos de Jaén y provincia. Pero eso pasa en la poco. cultura, Sí, por supuesto. en todas las disciplinas, ¿eh? Cierto. No hay una especie de sindicato, ¿no? Aunque sea de Estrangi, que se reúna en alguna catacumba para darle un empujón a esto, y no hay ayuda, no hay una ayuda real de las administraciones, y cuando hablo de ayuda no hablo de dinero, no hablo de dinero. A mí se me ocurrió también el año pasado proponerle a Diputación también, así como existe un catálogo pues yo lo recordaba incluso desde cuando era más pequeño. En mi pueblo me dijeron que Diputación tiene un catálogo de grupos de teatro, de música, de que cual. Digo, bueno, pues a lo mejor una idea buena es que Diputación haga un catálogo de autores, de novela, de teatro, bueno, de teatro no, de novela, de poesía, de cuentos, lo que sea, relatos, un catálogo para que los pueblos que quieran organizar alguna actividad en la época de la Feria del Libro, se pongan en contacto con Diputación y digan, oye, mira, ¿qué autores o autores tenéis que este año tengan algo que ofrecer? Pues mira, estos. Y que ese ayuntamiento se comprometa para comprar 10 ejemplares y que le pague la gasolina para el transporte a esa persona. Para que yo, si me llaman para ir a Santiago de la Espada a presentar, no tenga que poner yo 60 euros de gasolina para ir a presentar encima y luego vete a saber si me da un libro, ¿no? Pues ese tipo de colaboración es la que yo espero de las administraciones. No dinero, porque no me interesa el dinero. Además ya te vuelves esclavo de quien te deja el dinero. Pero sí facilitar ese movimiento, ese circuito provincial literario. Además, ahora que tenemos la Biblioteca Literaria Jiennense, por ejemplo. Estarán allí tus libros, ¿no? Sí. Bueno, creo que hasta la anterior. El Verbo todavía no he llevado ningún ejemplar. Vale. Como todavía quedan ejemplares por vender, claro, no puedo llevar 2 porque entonces la gente se va a leer eso y no va a comprar los que quedan. Pero bueno, sí, es lo que decía. La literatura es un ejercicio de ermitaño en el que estás tú solo contra el mundo, como el que escribe una obra de teatro, como el compositor que está componiendo una canción para su grupo, para él mismo. Pero echo en falta más contacto. ¿Por qué? Porque pensamos que nuestra cabeza es maravillosa, creando de la nada, nadie tiene nada que ofrecernos, ¿no? Entonces nos quedamos encerrados en nuestro cubículo, escribiendo, que ya no salimos para investigar de casa, porque con internet ya es bastante, ¿no? Luego te vuelves un experto sobre cualquier tema, y eso hace que no le digamos a la gente de los grupos, oye, mira, que a mí me gusta escribir, que igual te puede escribir una letra, o al del grupo decirme, oye, tú que escribes, échale un ojo a estas letras, ¿no? A ver si te ocurre alguna palabra, alguna frase, como a los que escriben teatro, como a los que pintan. Yo me gustaría conocer más, por ejemplo, la gente que trabaja, yo tengo un amigo que pinta, ¿no? Paco Carrillo, y su hermano Alberto. Pero igual, irme una tarde con Paco a la academia para ver cómo trabajan allí, me puede servir a mí para tomar notas mentales para una futura novela mía, para una determinada escena. Y eso pasa con la gente del teatro con los de la música con los literatos, los escultores con los pintores y los fotógrafos con los diseñadores gráficos, cualquier tipo de cosas, ¿no? Parece que no podemos pescar ideas en ningún sitio. Y eso hace que no veamos a músicos en presentaciones de libros, que no veamos a escritores, escritoras en conciertos, que no veamos a gente del teatro en una exposición de pintura, o que no veamos a pintores, pues no sé, en la presentación de un corto. A mí sí, yo porque me gusta, yo paso más tiempo en la calle y tomando ideas o robando conversación a la gente que escribiendo. Primero porque me gusta salir y disfrutar de algún grupo, de música en directo,
de la exposición que ha hecho, el recital de poesía que hace algún amigo, algún conocido, alguien nuevo que quiero conocer. Y luego todo eso, algunas veces algunos me lo han dicho, digo, oye, esto que ha escrito aquí no está... Digo, sí, es que esto lo hablamos hace 3 años, nosotros. Entonces, no entiendo a la gente que se encierra en su casa y solamente sale como las mariposas salen de la crisálida cuando tiene algo que ofrecer y luego se vuelve a meter dentro, a hibernar, ¿no? Bueno, cada uno que tome la herramienta que crea para sus creaciones. Eres también columnista y de hecho en Extra Jaén tenemos la suerte de tenerte como firma. ¿Cómo eliges los temas y por qué eso? Yo tengo un termómetro de encabronamiento en mi casa que siempre está en rojo, está continuamente en rojo. Madre mía. Sí, pero es que yo con el tiempo me he vuelto así. Ya estoy empezando a dominar el dragón, también es cierto, a calmarlo. Y los temas, pues hombre, la verdad es que yo los artículos de Extra que salen cada 2 semanas, es cierto que como no puedes hablar de lo mismo que ya han hablado otros, o si tienes que hablar de lo mismo, intentar darle algún giro para que tal, cuesta trabajo, y además eso, el termómetro de encabronamiento es falso, porque por salud mental mía ya decidí hace un tiempo que no, que iba a bajar eso, que iba a dedicarme a escribir sobre otro tipo de cosas y dar consejos gratis al mundo, como digo yo, ¿no? Por eso la recopilación se llama Manual Básico de Cuñadismo. A ver, elegir los temas no es fácil por eso, porque en la prensa generalista hay muchísimos columnistas, muchos artículos de opinión, la prensa diaria te va sacando temas, cambia todo tan rápido de un día para otro que los temas tienen que cambiarlos, porque me ha pasado muchísimas veces. Pero para mí no es fácil. Yo hubo una época que me centré mucho en Jaén ciudad, sobre todo en la parte pues, del casco antiguo, de cómo se cuida la ciudad, cómo los ciudadanos cuidamos Jaén, cómo no se limpia Jaén. Entonces dije, mira, yo la di por perdida. La di por perdida porque no cambiaba. Y creo que no va a cambiar mucho. En 4 cosas, que entre unos colaborando y otros legislando y ejecutando se pueden solucionar rápidamente. Por ejemplo, hace poquito salió la noticia de que estaban empezando a retirar cableado, contaminación visual del alrededor entorno de la catedral. Sí. Bueno, eso en la asociación cultural que teníamos nosotros hace muchos años, Círculo Ánima, que hicimos un documental sobre el casco antiguo, eso lo veníamos diciendo hace muchísimo. El ayuntamiento simplemente eliminando contaminación visual ya haría mucho. Claro. O haciendo cumplir su propio PEPRI, el plan de protección del casco antiguo, que ni siquiera el ayuntamiento cumple, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de cosas es lo que yo me baso para escribir el artículo de opinión que me vaya apeteciendo en cada momento, ¿no? La gente por ahora sí es verdad que le gusta, porque me gustan dar caña, porque me sirve a mí para tomar incluso nota y aplicármelo a mi propia vida de estos artículos que yo mismo escribo, y luego por supuesto con alguna pincelada de algo de coña, ¿no? Para no... Estos artículos los has sacado en libro y dedica los beneficios a una asociación, pero no es la única vez que lo ha hecho. ¿Cómo eliges a quién destinar los beneficios de lo que hace y por qué esa? Pues mira, este que es el tercer sí, volumen que se sacó, este está dedicado a, bueno, todo lo mando a Cruz Roja para beneficio de los damnificados por la Dana. El primero coincidió como este, porque el primer libro que creo que se publicó, no recuerdo si fue en el 2020 o 21, se creó una iniciativa aquí en Jaén que se llamaba Ayudarte, que a raíz, era gente de la escena de Jaén, que a raíz de la pandemia había dejado de tener ingresos, no trabajaban, incluso es que no tenían ni para pagar la factura de la luz. Ya. Entonces se sacaron 100 ejemplares y les dije, tomad, cogedlo, los vendéis y lo que sacáis para vosotros. La segunda recopilación, pensé en Alex, la asociación con niños de enfermedades en la sangre, para venderlo, porque lo mismo era mi forma de colaborar. Además, ¿quién va a decir que no a ayudar a una asociación que trabaja con niños, ¿no? Y como digo, este tercero paseo a los damnificados de la Dana, entre otras cosas porque el empresario que patrocina la edición estuvo a punto de llegar a comer con un grupo de empresarios valencianos que en ese momento, bueno, valencianos no sé si alguno de fuera,
que creo que alguno murió en aquella serio? comida. Por suerte a él la Guardia Civil lo cortó en Utiel para que no siguiera adelante con el coche, pero iba a esa comida. De hecho, este empresario ha mandado muchos camiones con pequeños electrodomésticos, con cosas, estuvo mandando y claro, le afectó tanto, como diciendo, me he salvado de esa comida. De milagro, vamos. Le afectó tanto que yo cuando se lo propuso me dijo, toma, el dinero para la edición y... Así que bien, contento. Los artículos de opinión es una forma como decía antes, de autocontrolarme yo y no estar continuamente encabronado con el mundo. Yo hace poco pensaba, digo, hay que ver mis padres que mala falla tuvieron con traerme al mundo, a este mundo. Vale, que hace... Antes tampoco estaba muy bien la cosa, ¿eh? Bueno, no, pero estamos mucho más tranquilos, ¿no? Pero es que de un tiempo a esta parte el mundo se está poniendo que... no sé, si yo fuese más joven y me estuviese planteando si tener hijos o no tenerlos, creo que no los traería, ¿eh? No los traería porque al igual que el mundo informático y todo esto avanza muy rápido, porque cada invento hace que el siguiente se acelere más, creo que vamos cuesta abajo y sin freno en cuanto al tipo de humanidad que tenemos, el tipo de personas que somos, y lo vemos día a día, ¿no? A veces somos muchos los que tenemos la sensación de que como alguien nos dé la oportunidad de irnos a vivir un pueblo perdido de una montaña, una cueva y cultivar un huerto, ahí igual duramos más tiempo, tenemos más años de vida que si nos quedamos a vivir en otro sitio. Y es triste pensar eso, ¿no? Porque no vivimos en un mundo agradable. Me jode muchísimo por los millones de personas que dedican su tiempo libre o incluso su trabajo a cuidar de otros, a ayudarle a otros y no. Son en los que no nos fijamos, en los que no le hacemos caso, a los que no ayudamos, los peor tratados, pero por prensa, por político y por todo. Y a mí me jode muchísimo por esa gente que aún así sigue, ¿no? Y en algunos casos, joder, el caso de Open Arms, lo tratan un poco menos que criminales, ¿no? Total. O todas las ONG que están intentando hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza o a otros países, no merecemos. Y claro, cuando ves cómo se comporta la comunidad internacional, Occidente, el famoso Occidente desarrollado, con este tipo de gente, dice, yo vivo en el mismo sitio que los que están permitiendo esa guerra en otros sitios. Sí. Así que si estos son los que me tienen que decir a mí cómo debo vivir o cómo debe ser mi país para vivir, igual es que estamos haciendo algo mal. Ya, ¿y qué podemos hacer a nivel individual en ese sentido? Pues te diría que hacer pedagogía cercana en el entorno nuestro, ¿no? En nuestros amigos, nuestra familia, pero es que, bien pensado, igual deberíamos aprender a hacer cócteles de Molotov. Ningún éxito social, ninguna lucha social se ha conseguido solo con palabritas. Eso es verdad. Ninguna. Estamos más preocupados en tener dinero para tomar una cerveza, estamos más preocupados para que el último pedido que hemos hecho por Amazon no tarde mucho en llegar. Estamos más preocupados por cosas absurdas, en derrochar dinero incluso que no tenemos, para que nuestro armario rebose de ropa, o que nuestros hijos tengan el puñetero móvil en la comunión, o nosotros un teléfono de 1000 pavos que no podemos pagar, que en darnos cuenta de lo que estamos colaborando. Yo le he comentado a un montón de gente datos que he leído, ¿no? Por ejemplo, de la industria de textil, del nivel de contaminación mundial que provoca. La gente le da lo mismo. Sí, le da igual. Además, eso es lo único que nosotros podemos hacer. La mayoría de veces, en los países democráticos, los políticos suelen ir 20 pasos por detrás de la ciudadanía. El cambio de ciudadanía, porque los políticos en campaña siempre tienen sus estudios, digamos, de mercado, de a ver cómo estrategia, no sé qué. Pero si un político, desde una ciudad hasta un país, ve que el país, la población está cambiando y que por aquí no, el político va a ir al final a rebufo de la población. Pero claro, depende de cómo sea esa población. Yo ya digo que no tengo esperanza ninguna en el ser humano. Yo llevo mucho tiempo que a mí me preocupa mi mujer, mis amigos, mi familia, y lo que puedo hacer con ellos lo hago mi especie de apostolado, ¿no? Ahora que está el nuevo Papa por llegar. Y todo lo demás es que, hombre, me sigue preocupando, sobre todo cuando son cosas malas. ¿Cómo? Espera. ¿Qué pasa? ¡Calla, hostia! Espérate. Uy, ¿qué ha pasado?
El tío es como nosotros, supongo. Quedan 5 minutos de batería. Vale. Espera, un segundo. Pues vamos a terminar con algo alegre, ¿no? Que es verdad que... Sí. La presión. Que le quedan 3 minutos de batería. Bueno. Espérate, que hay una batería, si no, Ah, vale. no va a joder. Que eso sí que es presión, vamos. Pero que ya 5 minutos, la trama general de sonido. Chin, chin. En fin. El verbo y la carne es una crítica brutal a la Iglesia. Me encantaría tener la oportunidad, porque no hemos ido muchísimo de tiempo, de hablar un poco más de esta novela, porque está el tema muy bien tratado, además con testimonios reales, y tú lo has llevado hacia la ficción, pero siendo muy fiel a esos testimonios. ¿Crees que todavía hay mucho perdón que pedir? Sí, a ver, la gran crítica de la novela era el silencio de los fieles, porque lo que la Iglesia estaba haciendo ya lo sabíamos, que era ocultar o obstruir las investigaciones que había, ¿no? Mira, yo en las presentaciones del verbo y la carne vengo diciendo algo que creo que es muy verdad. Primero, que la Iglesia podría ser la institución mejor valorada del mundo, incluso por personas que no sean creyentes ni fieles de nada. Pero es la propia institución la que se está empeñando en que no sea así. Lo estamos viendo, por ejemplo, con el último papa, ¿no? Las loterías que hay, o que este papa era muy comunista, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, comunista o no comunista, todos sabemos lo que la Iglesia ha sido en España, por ejemplo, que hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? Y yo estoy seguro, mira, yo soy muy seguidor, me encantan las películas de la vida de Cristo estas que pasan en Semana Santa, porque me parece genial que con esos medios, sin ningún efecto especial, sin nada, hicieran esas películas. Además, el doblaje este español de la época era fantástico, por esa voz narrativa que hay por ahí, a mí me encandila. Y ahora estoy viendo una serie que está basada en cómo Jesús juntó a sus discípulos, que se llama The Chosen. Y lo que estoy pensando cuando estoy viendo esa serie, porque además tiene unos diálogos fantásticos, preciosos, lo que estoy pensando es que hay que ver que muchos católicos de hoy volverían a crucificar al Cristo de entonces. Los más ultracatólicos, Cristo lo primero, la vida, defensa de la vida y todo esto, estoy seguro que volverían a matarlo en aquella época. Y si volviera, como algunos predicen, ¿no?, que aún queda una nueva llegada de Jesús, creo que lo crucificarían también. Estos ultracatólicos, los mayores defensores de la fe católica y tal, ¿no? Me da mucha pena, me da mucha pena porque mis amigos de Jaén, por ejemplo, son todos muy creyentes, pero son creyentes, digamos, de actos. Yo creo que a misa ni van. Pero de actos, exacto, de eventos. De su forma de ver la vida, ¿no? Su forma de actuar y comportarse ante cualquier persona en su vida particular se refleja su creencia. Ah, vale. Y yo siempre le digo a ellos que la diferencia entre una persona que crea y yo, que no creo, es un 5%. Es un 5% que ahí ya entra en juego lo que yo creo que es la Iglesia como institución. Siempre está metida en temas de dinero, en ansias de poder, la mujer, por ejemplo, hasta hace 4 días, ¿no? O todavía tiene un papel importante la Iglesia que ofrecer a la mujer y se niegan a hacerlo. Yo, el objetivo de mi vida es ser lo mejor buena persona que yo pueda serlo, como cualquiera pueda leer en la supuesta teoría de la Iglesia, en la teoría buena, porque también hay una teoría mala, en la Biblia, por ejemplo, y me da mucha pena. Entonces, con el verbo y la carne yo lo quería era denunciar la falta de actitud y de movilización de ese conjunto de fieles que no hicieron nada desde el minuto 1, que en España, por ejemplo, se descubrió que había habido muchísimos abusos, miles de abusos dentro del seno de la Iglesia, ¿no? Abusos sexuales y de otro tipo. Y de otro tipo, sí, exactamente. Entonces, esa es la mayor crítica que yo hago dentro de la novela. Y a día de hoy, amigos míos, como digo, creyentes, no saben explicarme por qué. Porque ellos mismos ni siquiera no han levantado la voz contra ese escándalo de ocultación por parte de la institución. Bueno, antes de irnos, tu último libro, que ya mismo
A mí me encantaría leerlo antes de que saliera. Sí, bueno. No sé si... Sí que no te lo puedo pasar. ¿Eres lectora de novela, de poesía, de relato, de cuentos, de cine? Menos de poesía. Mi última novela, puedo prometer y prometo que no toco ningún tema ni de política, ni escandaloso, ni delicado, como decían algunos que toco en El verbo y la carne. He intentado hacer un conglomerado de todo un poco. Tiene parte de novela negra, tiene parte de thriller, tiene ciertas pinceladas graciosas. Y en esta novela se me ocurrió algo que yo vengo barajando en la cabeza mucho tiempo, y es que la parte narrativa de la novela se meta con los personajes. Por ejemplo, hay varias escenas donde un personaje utiliza un vocabulario un poco así clásico, y la parte narrativa dice, pero bueno, este hombre no se da cuenta que estamos en el siglo XXI, ¿cómo es que está hablando así, no? Entonces, ese tipo de cosas. Tiene ciertas pinceladas de humor también, y creo que me ha quedado chula. Se va a llamar La mariposa y el azahar, por algo que ocurre dentro de la novela. Está ambientada en Sevilla. Y bueno, el punto de arranque es la desaparición de una chica de 18 años. Ay, qué recurso más fácil. Porque 18 años es otra cosa que también tendrá que ver con cosas que ocurren. Porque siempre matáis a chicas en las novelas y en las pelis. No, en las series. Esta chica desaparece, pero reaparece una semana después. Ah, vale. Entonces, hay una periodista que tiene que investigar qué ocurrió en esa semana, porque la chica ha perdido la memoria de esa semana, ¿no? Las protagonistas por primera vez en mi novela son todas mujeres. Una chica que desaparece es la periodista que investiga, y una inspectora de policía, amiga de la periodista, que son las tres principales protagonistas. Y ese ha sido otro reto, ¿no? Ponerme en la piel de una mujer, sí. Porque no es fácil tampoco. Yo no puedo ponerme como en plan broma, ¿no? Pues las coñas que decimos todos nosotros y vosotras. Esto de que no, es que las hormonas a veces no descontrolan. Sí, que es verdad. Es que es verdad. A nosotros no, nosotros somos tontos desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Vosotros tenéis más altibajo. Por un tema hormonal seguramente, ¿no? No aparece de eso nada en la novela, lógicamente, pero sí ha sido un reto para mí intentar pensar como una mujer. De hecho, sí, recuerdo que también había cierta parte, porque esta periodista huye de Madrid a Sevilla, que es donde está ambientada la novela, porque ella es de Sevilla. Entonces sí que cuenta ciertas cosas que a veces la presión que ha sufrido es simplemente por ser mujer, y que siga habiendo hombres que no aguantan que mujeres tengan más popularidad que ellos, o que lleguen a ciertos sitios donde ellos, por desgracia o por lo que sea, no han llegado, ¿no? Me he divertido mucho escribiéndola. Creo que ha quedado una novela bastante atractiva, y bueno, y a partir de aquí ya ver lo que pasa, como siempre, la historia de... la rueda. La rueda de hámster donde estamos metidos nosotros, ¿no? Que corremos, pero no nos movemos del mismo sitio, ¿no? Espero que guste, y sí, si quieres leerla yo te la puedo pasar con mucho gusto. Muchas gracias. Muchísima suerte, y mil gracias por venir a Debar en Vivo. Muchas gracias a vosotros. Tienes para una entrevista de 3 horas, por lo menos, ¿eh? Y una semana. Sí. Muchas gracias. Gracias.